Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del divorcio incausado. El divorcio incausado es un tema que ha estado de moda desde, los últimos años. Es un divorcio al que se recurre con mucha frecuencia y la razón es que desde el 2015 ya no se necesita en nuestro país invocar causales de divorcio para quedar divorciado. Esto quiere decir que ya no se necesita comprobar un motivo o una causal, un motivo por el que el otro cónyuge es culpable de haber violado el contrato matrimonial. Y por lo tanto, ya no hace falta esta comprobación y basta acudir con el juez con los debidos requisitos legales que vamos a explicar para quedar divorciado. Entonces, se le llama incausado porque no requiere la expresión de una causa, ¿verdad? Y por otro lado, esto ha acelerado el ritmo y la velocidad a la que se lleva el divorcio. Por eso también se puso de moda esta expresión de divorcio express. La expresión divorcio express o el concepto de divorcio express no existe en la ley. No es que exista un divorcio que así se llame, sino que se le llama así porque antes los juicios de divorcio podían durar años, porque hacía falta recabar pruebas y comprobar las acciones de uno de los cónyuges. En cambio ahora no se requiere comprobación ni motivo y por lo tanto este divorcio puede durar de 1 a 3 meses en promedio. De ahí que se le conozca como divorcio express y que cambia radicalmente las reglas del juego y las reglas de cómo llevar a cabo un divorcio porque está basado en el principio del libre desarrollo de la personalidad. Y por lo tanto, según la Corte, ya no sería cuando uno de los cónyuges se interpone en el camino del otro, está yendo en contra del principio del libre desarrollo de la personalidad, que es un principio fundamental de cada persona y que para su despliegue pues se requiere, en este caso se aprueba el divorcio incausado. Ahora, ¿qué requisitos necesitamos recabar para divorciarnos por esta vía? Primero que nada, pues hay que estar casado y por otro lado hay que querer divorciarse. Y este deseo de divorciarse hay que manifestarlo ante un juez. Por lo tanto, se requiere un juicio, se requiere aprobación judicial. No puedo divorciarme solamente firmando una carta, no me puedo divorciar aunque los dos estemos de acuerdo. No, necesitamos un mandato de una autoridad superior que disuelva el vínculo del matrimonio civil contraído previamente. Antes se requería esperar 1 año después de casarse para que procediera el divorcio. Ahora ya no es necesario por este mismo principio que invocamos, que mencionamos anteriormente, y que por lo tanto ya te puedes divorciar incluso unos días o meses después de haber contraído matrimonio. Esto, pues les digo, cambia las reglas del juego porque hace que el divorcio sea más rápido, con una inmediatez, ¿verdad? De días después de la boda. No necesariamente, basta el deseo de uno de los cónyuges, ¿verdad? Que ese es el otro requisito, que uno de los cónyuges quiera acabar con ese matrimonio. Por lo tanto, se manifiesta así ante el juez y el juez va a mandar notificar a la otra parte. Es decir, no se requiere un motivo para divorciarse, pero sí se requiere una notificación, avisarle al otro que
que su cónyuge le está pidiendo el divorcio. Para esto es súper recomendable, amigos, esto es muy importante, la previa separación de cuerpos, es decir, que ya vivan en distintos domicilios, porque es muy duro y no es nada recomendable demandar a tu propio cónyuge viviendo en la misma casa. Y si esa separación no se ha acordado entre los cónyuges que se quieren divorciar, se puede pedir ante el juez la separación legal previa a la demanda de divorcio. Entonces, el juez va a mandarle notificar al cónyuge demandado. Él debe recibir la demanda personalmente. Justo el requisito es que la reciba personalmente, y una vez que se da por sentada la notificación o se lleva a cabo una notificación, el juicio de divorcio procede y el juez ya no va a preguntar nada, va a señalar una fecha de audiencia, y al día de la audiencia basta que el cónyuge que demandó comparezca ante el juez, y aunque el cónyuge demandado no acuda, el divorcio va a proceder y el juez va a declarar disuelto el vínculo matrimonial. Entonces, una vez más, cambian las reglas del juego. Ya no hace falta que la otra persona acuda, sino que basta solamente que sea notificada. Aún así, el cónyuge que demanda o el demandado pueden proponer llegar a acuerdos sobre las consecuencias jurídicas del divorcio, es decir, proponer un convenio de divorcio. No es un requisito esencial del divorcio incausado. El divorcio incausado, el juez solamente va a decidir sobre la disolución del vínculo matrimonial, pero los cónyuges pueden proponer uno al otro llegar a un acuerdo. Repito, no es obligatorio, no es una característica de este tipo de divorcio. Sin embargo, si llegan a un buen acuerdo, pues sería muy recomendable. Sobre las consecuencias jurídicas del divorcio decía que son las siguientes: la pensión de alimentos, ya sea para los hijos si los hay, o para el cónyuge que la requiera, si es el caso. Por otro lado, el destino de los bienes que tengan en común, sobre todo si se casaron por bienes mancomunados, y la custodia y convivencia con los hijos menores de edad, si los hay. Si hubo hijos, pues hay que decidir con quién se van a quedar y hay que decidir cada cuándo los va a ver o van a convivir con el cónyuge no custodio. Todo esto se puede hacer en una propuesta de convenio, pero que si la otra persona no acude al juicio o no manifiesta su consentimiento al respecto, pues ese convenio no va a servir para nada. Y entonces, repito, el juez solamente va a decidir sobre la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, ¿para quién es recomendable o en qué casos es recomendable este tipo de divorcio? Pues en casos de verdadera urgencia. Yo siempre recomiendo el divorcio mutuo acuerdo, pero cuando hay casos de violencia, cuando hay casos en donde urge una separación por X o Y motivo, cuando el otro cónyuge no quiere darte el consentimiento y ya hay demasiados motivos, no necesariamente legales, pero motivos familiares, morales, intrafamiliares, en donde se aconseja que pues ya los cónyuges rompan este vínculo matrimonial, pues es conveniente el divorcio incausado. Por otro lado, no importa si tienes hijos o no tienes hijos, no importa si hay propiedades o no hay propiedades. Aquí basta solamente estar casado legalmente, estar casado por el civil y civilmente, y por otro lado
manifestar expresamente ante el juez el deseo de divorciarse. De todo lo demás, bueno, correrá el procedimiento, es muy bueno contar con ayuda legal y el divorcio, pues, y estarás divorciado en promedio en 1 o 3 meses. Cualquier duda, creo que es un tema bastante amplio y que puede tener distintas casuísticas que sería bueno tratar en lo particular. Cualquier duda, no dejes de escribir o llamarnos. Con gusto estamos para atenderte. Hasta la próxima.